Hola, querido amigo, buen día, ¿cómo estás? Es un placer para mí saludarte una vez más. Hoy, como es costumbre, estamos ya reunidos con nuestros hermanos Werner, nuestro hermano Ronnie, para poder trazar un poco el tema de la escuela sabática. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Werner y a nuestro hermano Ronnie que saluden a nuestros amigos. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios, David. Muy bien, Ronnie, gracias. Hermano Werner, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Buen día para todos. Saludos. Muy bien, queridos hermanos, vamos a empezar entonces y vamos a iniciar inclinando nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a ver, hermano Werner, ¿cree que me ayuda con la oración, por favor? Amén. Amante Padre Celestial, gracias le damos en este momento porque usted nos ha permitido poder realizar este repaso de este estudio de nuestra cartilla. Señor, que este mensaje pueda llegar a muchas personas y que todas esas personas puedan atesorar esa enseñanza que usted nos quiere dar. Señor, bendiga a todo oyente, bendiga a toda persona. Y por favor, Señor, que no caiga en oídos sordos y que este mensaje sea para nosotros en estos días. Gracias en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a entrar rápidamente al estudio. Solo vamos a hacer una media recapitulación de lo que se nos habló el día de ayer con respecto a la cartilla del día sábado. Nuestro hermano Carlos nos contó un poco de lo que se va a tratar en esta semana nuestra cartilla. Y la cartilla de esta semana, el título de la cartilla se llama La naturaleza de la Biblia. Y yo quiero, hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo, versículo 13. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente porque me gusta mucho esta traducción para que podamos entenderla un poquito mejor. Nos dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes y ustedes lo creen. Queridos hermanos, es bastante interesante ver cómo es la naturaleza de la Biblia. Aparentemente la Biblia fue escrita por hombres, porque sí fue utilizado, Dios utilizó a hombres comunes y corrientes. Pero la diferencia de esto es que estos hombres fueron utilizados especialmente por el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo Dios le habló a estos hombres y estos hombres empezaron a escribirnos todas estas grandes enseñanzas que ahora en día nosotros tenemos. Y la manera que interpretamos nosotros la Biblia eh, tiene que ser muy cuidadoso. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que interpretar la Biblia de una manera adecuada. Muchas veces nosotros, y no sé si se han fijado, hay muchas denominaciones que solo agarran un texto bíblico y lo aplican a una manera y dicen que así es y así quedan y lo monean a la forma que es y es de la manera incorrecta. Para nosotros poder tomar un texto bíblico de la Biblia, nosotros tenemos que haber conocido el contexto y luego el pretexto y conocer toda la historia para poder ver a qué se refería el autor cuando estaba diciendo eso. Desgraciadamente nosotros tomamos la Biblia muchas veces como que, bueno, vamos a ver qué nos dice Dios. Y como una historia muy cómica, podríamos decirlo, pues, y que se ha repetido muchas veces, como cierta vez un hombre dijo, bueno, yo quiero ver qué Dios me dice este día. Y agarró la Biblia y vino y empezó a hojearla y de repente cayó en el libro donde dice, y Judas se ahorcó. Y dice, ¿cómo es posible esto? Pero vamos a ver qué Dios me dice. Y vuelve a abrirlo la Biblia y dice, bueno, ya ve tú y haz lo mismo. Entonces, la Biblia no se maneja de esa manera. La Biblia se tiene que manejar en un sentido espiritual. Antes de nosotros poder hablar, antes de poder estudiar la Biblia, nosotros tenemos que pedir la dirección divina. Y eso era un poco de hacer un poco de resumen lo que se trataba el día sábado. Y vamos a pasar rápidamente a lo que nos implica ahora este día domingo. Y este día domingo se trata de la revelación divina de la Biblia. Y yo voy a hacerle una pregunta. Cualquiera de los dos, hermano Werner, hermano Ronnie, me la puede contestar.
Yo voy a leerle segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Pues se lo voy a leer y dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ahora bien, yo les hago una pregunta. ¿Cómo se expresa Pedro su convicción sobre el origen del mensaje bíblico y profético? ¿Quién de los dos me la quiere contestar? Werner, no sé si quiere. Ok. Bueno, aquí podemos ver que la mejor referencia con respecto al apóstol Pedro es que él fue una persona que estuvo junto con Jesús para él poder confirmar que o tener una convicción sobre el origen de todo este mensaje, un origen profético, pues no hay mejor manera de poderlo expresar o de poderlo gritar a los cuatro vientos que una persona cuando tiene una relación con Dios. En este caso, el apóstol Pedro tuvo una relación íntima con Jesús. Él andaba con él andaba tras él, andaba a la par de él. O sea, él vivió cada momento, cada segundo, cada milagro que Jesús hizo en la vida de muchas personas. Entonces, para mí, lo que yo puedo rescatar de esta pregunta que se hace es que una persona puede llegar a tener una verdadera convicción. Una persona puede llegar a creer realmente lo que está leyendo en la Biblia, porque nosotros podemos abrir la Biblia y quererla leer y realmente no la vamos a poder comprender. Pero si nosotros tenemos una relación íntima con Dios, una relación íntima con Jesús, una relación íntima con el Espíritu Santo, hermanos, yo les apuesto y les aseguro al 100% y me quito una oreja, una mano, lo que sea, pero le puedo asegurar que usted va a creer al 100% todo lo que está escrito en la Biblia. Nosotros podemos llegar en algún momento a no comprender ciertas cosas o ciertas escrituras, pero llegará el momento en el que Dios nos va a abrir nuestra mente, nuestro espíritu, para poder comprender eso. Y por eso es que el apóstol Pedro nos confirma con su vivencia y con la vivencia de los demás que la Biblia realmente no fue inspirada por una persona, sino que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo utilizó a muchas personas en muchos momentos, en muchas situaciones, como lo vimos en la lección anterior, pero es el Espíritu Santo el que realmente inspira y da palabras, como cuando una persona pasa a dar un sermón o una persona está dando un estudio bíblico a otra persona y usted siente que está llegando al corazón a quien usted le está dando un estudio bíblico y cuando ustedes terminan de dar ese estudio bíblico y la persona pues fue receptiva al mensaje, uno se explica, ¿y de dónde me salieron a mí estas palabras? O sea, no era lo que yo tenía, Pensado. no era lo que yo tenía pensado decir. Uno se queda realmente pensando, y entonces no fui yo el que hablé, no fui yo el que predicó. Y Y es ocurre ahí donde también, llegamos. hermano, perdón, ocurre también cuando uno predica en los sermones. ¿Sí? Cuando uno se para al frente y de repente empieza a hablar cosas que no estaban en el guión, ¿verdad? Y al final uno siente como que sí realmente el Espíritu lo ha utilizado a uno en trazar tal vez ese párrafo que uno mencionó, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces es ahí donde nosotros nos podemos dar cuenta que estas personas
lo que escribieron o historias, podríamos decirlo, ¿verdad? Pero son escrituras que en cierto modo podría decir uno que es imposible ver a alguien caminar sobre las aguas. Pero si nosotros tenemos esta convivencia con Cristo, si Él ha obrado en nuestras vidas, entonces es ahí donde nosotros podemos tener la certeza de que las escrituras fueron escritas para nosotros y fueron escritas por un ser divino para nuestra convivencia. Ok, hermano Werner, gracias. Hermano Ronnie, ¿qué pasaría si viniera Sí, por lo menos, digamos, alguien que es ajeno a nuestra religión? No menciono qué religión, pero digamos, viene otro individuo y le dice, pero mire, su Biblia está equivocada. ¿Cómo va a creer usted que yo voy a creer que ese hombre que fue tan enojado, que fue en cierta manera demasiado impulsivo con Jesús, Pedro, yo voy a estar leyendo lo que ese hombre escribió? ¿Cómo yo puedo saber que ese libro suyo, la Biblia, no es cualquier otro libro? Mejor utilice este libro que es mío. Este libro sí realmente es la guía a seguir. ¿Cómo nosotros entonces, hermanos, podemos decirle a esa clase de personas que realmente el libro que nosotros utilizamos como guía de práctica para nuestra vida es un libro que es muy diferente a los demás? ¿Cómo podría hacer usted o cómo haría usted en esa situación? bueno, gracias, David. La verdad es que eh, voy a retroceder a la lección anterior, porque comienza y dice que la forma de ver y entender el origen y la naturaleza de la Biblia tiene un gran impacto en el papel que desempeña la Biblia en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida, sino que en la vida de la iglesia en general. No solo de una persona, sino que a nivel de la iglesia también, dependiendo cómo nosotros, ¿verdad?, entendamos el origen y la naturaleza de la Biblia, así va a ser impactada nuestra vida y también la vida de la iglesia en general. Por otra parte, la manera en que interpretamos el proceso de revelación e inspiración determina también e influye notablemente en nuestra comprensión de la Biblia. Y es ahí donde la pregunta que usted me hacía, o sea, viene alguien y me dice, ¿y cómo yo voy a creer en él? O sea, es ahí. Y la misma Biblia nos tiene que ir dando los parámetros para nosotros poder irla entendiendo correctamente. Y uno de esos parámetros es el que estamos estudiando este día, la revelación divina. La revelación divina. ¿Cómo voy a entender yo algo divino con pensamiento humano? O sea, yo no puedo entender algo divino si yo no estoy conectado con el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que guió a los profetas, a los escritores, a los apóstoles a escribir la Biblia? Fue el Espíritu Santo quien guió a todos estos. Entonces, si fue el Espíritu Santo, es de origen divino, ¿verdad? La inspiración es divina. Por lo tanto, yo tengo que estar conectado con el Espíritu Santo para poder comprender la divinidad de este libro, de la Santa Biblia. Si yo no tengo el Espíritu, difícil, y por eso es que muchas veces, aún siendo nosotros cristianos, que ya hemos sido bautizados y todo, y vamos a la iglesia, no hemos sido convertidos totalmente porque todavía no hemos comprendido exactamente el mensaje que la Biblia tiene para nosotros. ¿Y por qué no lo hemos comprendido? Porque el Espíritu Santo no ha trabajado en nosotros para comprender lo divino que es la Biblia, la divinidad con lo que la Biblia fue escrita. Y es lo mismo que le pasa a las personas cuando refutan la Biblia, ¿verdad? Lo que ahí está escrito. Entonces, si nosotros, para mí la respuesta es esa, si nosotros no estamos pegados al Espíritu Santo, difícilmente vamos a poder comprender la Biblia. O sea, la vamos a ver como un libro de historia, probablemente. Muchos a lo mejor así la ven. ¿Por qué? Por eso, porque no han sido motivados o guiados por el Espíritu Santo para su comprensión.
Y fíjese, hermano, que aún siento yo que es un poco triste ver que aún dentro de nuestra iglesia hay muchos hermanos que dicen, no, pero es que la Biblia, esa parte de la Biblia, no es para nosotros. Esa Biblia, eso es para los que están allá afuera. Y, por ejemplo, una parte, digamos, el yugo desigual. Algunos dicen, no, eso no se refiere a podernos casar, que se refiere al casamiento. Y aún en muchas otras cosas, los hermanos consideran que hay partes de la Biblia que como que sí y que no, y realmente no es así. La Biblia toda es divina, y por lo tanto, si toda es divina y todo es inspirado por Dios, todo lo que dice la Biblia tiene que ser así y tenemos que respetarle, nos guste o no nos guste, porque Dios nos dio esa manera de vivir. Y fíjense que es tan fácil. ¿Por qué ahora en la humanidad nosotros no somos felices? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas enemistades? ¿Por qué hay tantas cosas? Porque nosotros no seguimos este manual. Es simple. Nosotros consideramos que lo que está escrito aquí es algo que tuvo que haber quedado allá en el pasado, que no interesa ahora en la actualidad. Ahora nosotros tenemos que ser más modernos. Ya Jesús pasó. Hermanos, eso no es así. Si nosotros estudiamos la Biblia, nuestra vida va a ser un poco más fácil. Siempre van a haber problemas, porque siempre van a haber problemas en este mundo. Mientras existe el pecado, van a haber problemas. Pero ¿qué es la diferencia? Si nosotros agarramos la Biblia y aceptamos la Biblia como divino, como algo inspirado divinamente, esos problemas se van a manejar de una manera más fácil, porque Dios nos va a dar sabiduría a través de su palabra para poder sobreponernos ante cualquier problema. Y es bien interesante, queridos hermanos, ver que la escritura fue dada con propósitos prácticos. Y lo estudiábamos en la cartilla, en la lección pasada, que decía en 2 de Timoteo que la Biblia era útil para redarguir, para comprender, para corregir, para instruir en justicia, para todas esas cosas. Y lo vuelvo a repetir en esta ocasión, desgraciadamente nosotros no la estamos utilizando de esta manera. Así que, hermanos, entendamos que la Biblia tiene un propósito divino. Y si lo tiene, hermanos, qué maravilla que cada parte de todo lo que está escrito en la Biblia, todo tuvo que ver Dios. No sé, hermano Ronnie, para cerrar esta parte del día domingo, ¿qué nos puede decir en conclusión? Me llamaba también la atención la parte final, ¿verdad? Donde menciona que Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, ¿verdad? Y cuando la palabra bíblica para revelación expresa la idea de que algo que antes estaba oculto, ahora ha sido desvelado, ha sido descubierto, ¿verdad? Y por lo tanto se da a conocer y se manifiesta, ¿verdad? A nosotros ha sido revelado. O sea, ¿será que nosotros sin el Espíritu, o sea, yo insisto en eso, sin el Espíritu vamos a comprender las profecías, las que faltan por cumplirse? Difícilmente lo vamos a hacer, ¿verdad? Difícilmente, ¿verdad? Entonces, cuando a nosotros entendemos eso y ya fue desvelado a nosotros, ya lo entendimos, entonces ahora nosotros vamos y tenemos que testificar sobre eso, predicar sobre eso también, ¿verdad? Dice, como seres humanos necesitamos esa revelación. Somos seres pecaminosos, separados de Dios a causa de nuestro pecado. Y por lo tanto dependemos de Él para conocer su voluntad. Pero ¿cómo voy a conocer yo la voluntad de Dios si primero no estudio la Biblia? Y segundo, a veces la estudio y solo la agarro porque quizás no tengo nada más que hacer. Ni siquiera oro. Y entonces, ¿cómo el Espíritu Santo me va a guiar a entender, a comprender las Escrituras, a comprender la palabra de Dios? Difícilmente. Y por eso es que viene y entonces ya me suceden cosas malas, digámoslo así, ¿verdad? Y entonces ya empiezo yo y digo, si yo estoy leyendo la Biblia, sí, pero solo la estoy leyendo, no la estoy estudiando, no la estoy escudriñando, no pido la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y como pecador, si yo no hago eso,
voy a seguir cometiendo los mismos pecados, ¿verdad? Muy bien, hermano, gracias. Hermano Werner, ¿qué opina usted para ir cerrando? Sí, pues la revelación divina de la Biblia es para nosotros también hoy en la actualidad, pero realmente nosotros debemos de tener nuestra casa ordenada, nuestra casa limpia. Y con decir casa no me refiero a una casa, un hogar, sino me refiero a nuestro cuerpo, nuestra mente. Pues es quizás lo más difícil para algunos, mantener limpia nuestra casa, nuestra mente. Pero si nosotros tenemos limpio el templo que es para Dios, templo y morada del Espíritu Santo, pues no tengamos ninguna duda de que las revelaciones se nos van a ir dando y que conforme nosotros vayamos conociendo poco a poco más y más a Dios, Él se va a ir manifestando en nuestras vidas y va a empezar a ir obrando en nosotros. Y ya nuestras necesidades no se van a volver en necesidades materiales, sino en necesidades de predicar el Evangelio y de llevar la salvación que las demás personas son las que necesitan. Así es que la revelación divina es para nosotros, fue para nuestros antepasados y seguirá siendo para las próximas generaciones. Muy bien, hermano, gracias. Y la cartilla termina diciendo, ya de por sí cuesta bastante obedecer la Biblia, incluso creyendo en su origen divino. Y termina con esta pregunta. ¿Qué pasaría si además desconfiamos o cuestionamos ese origen divino? Hermanos, simple y sencillamente estaríamos perdidos. Si nosotros desconfiamos que esto no es de origen divino, pues entonces no estamos haciendo nada. Vámonos al mundo, disfrutemos del mundo y vivamos hasta el último momento porque no hay más. Pero gracias a Dios no es así. Si Dios no hubiera trazado ese plan tan perfecto desde el momento en que nuestros primeros padres pecaron, pues nosotros no tuviéramos ninguna esperanza. Pero Dios nos dice a través de sus profetas, a través de su Espíritu Santo, nos dice que a pesar de que tú pecaste, a pesar de que seas como seas, hay una redención y hay una esperanza para ti porque vamos a ir a vivir al reino de los cielos, tú y yo. Ahora cabe la pregunta, ¿estás listos tú para poder ir al cielo? ¿Aceptas tú que este libro es un libro inspirado divinamente? Si no lo haces, es hora que te preocupes y pongas a pensar en qué estoy parado, en qué es lo que estoy creyendo. Y si no lo estás haciendo, yo te invito a que puedas tomarte el tiempo diariamente a poder analizar palabra por palabra, texto por texto en la Biblia, porque Dios tiene algo preparado para ti. Hermano, gracias por habernos acompañado. Hermano Ronnie, hermano Werner, ha sido un gusto poder platicar con ustedes un momento y nos vamos a ver el día de mañana. Vamos a tratar de invitar a más personas y como el hermano Werner lo dijo ahora en la mañana, a todo aquel hermano que quiera participar haciendo estos videos, pues comuníquese con cualquiera de nosotros tres y con gusto pues lo vamos a agendar para que pueda acompañarnos un día a desarrollar la cartilla. Muy bien, hermano, vamos a finalizar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Hermano Ronnie, ¿nos ayuda a finalizar, por favor? No escuché, perdón. Si nos puede ayudar a orar. Ahorita, oramos entonces. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque hemos estudiado una vez más tu palabra. Gracias porque cada día, Señor, nos queda claro de que esta Biblia, esta Santa Biblia, las Santas Escrituras, fueron inspiradas por ti a aquellos hombres, Señor, para que nosotros hoy en día pudiéramos tenerla, Señor, en nuestras manos y pudiéramos saber cuál es el camino para llegar al cielo. A través de ella conocemos a Jesús, conocemos su sacrificio, conocemos que resucitó por cada uno de nosotros. Y esa es nuestra esperanza. La segunda venida de Él, para que nosotros también podamos ir al cielo y disfrutar, Señor, en esa Canaán celestial. Gracias por el estudio de esta ocasión. Por favor, Señor, bendice a todos aquellos que han escuchado, Señor, la lección de este día. Y que cada día, Padre,
nosotros podamos consagrar más nuestras vidas a ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté siempre con cada uno, ayudándonos a poder comprender, a poder interpretar tu palabra, y que de esa manera podamos prepararnos cada día para estar en el reino de los cielos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano, gracias. Y nos vemos hasta el día de mañana con la lección del día lunes. Que el Señor los bendiga.